Muy bien. En el video anterior entonces conversamos acerca de la variable, la definimos, vimos los niveles de medición, conversamos un poco acerca del nivel de medición nominal, ordinal, que repito, algunos lo denominan escala. Bueno, vamos a ver ahora qué es esto de recordar un poco lo del intervalo y lo de la razón o proporción. Este nivel, aquí estoy, me quedé aquí, se me quedó la 6, el intervalo, perfecto. Este nivel, además de las propiedades del nivel ordinal y obviamente el nominal, posee la propiedad de que las distancias entre dos valores es de magnitud conocida y esto le da mayor refinamiento a este nivel de medición. Además, tiene un punto cero arbitrario, ficticio. Lo coloca en la persona que está haciendo la investigación en el momento que lo requiera. Veamos, digamos, uno de los ejemplos que uno consigue por todos lados, en todos los libros sería lo de las escalas de temperatura, bien sea expresados en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Por ejemplo, la diferencia entre 30 y 25 grados centígrados es la misma que hay entre 40 y 35 grados centígrados. En esas dos diferencias, hay 5 grados de temperatura de diferencia en las dos, es la misma. Ahora, lo que sí no se puede establecer o no se debe establecer es que una temperatura de 20 grados centígrados equivale a la mitad de 40 grados centígrados. Es común decir, si tenemos una temperatura de 40 grados, por ejemplo aquí donde yo vivo, uno dice, caramba, está haciendo bastante calor, qué calor tan fuerte. Si está en 20 grados, dice, oye, la temperatura hoy está bastante buena, ¿no? Moderada, pero no está hablando del doble o la mitad o las 3/4 partes. No tiene sentido, ¿no? Otro ejemplo para tratar de ilustrar lo del nivel de medición de intervalo es el estudio que se hace de la inflación por trimestres, por años, pero vamos a verlo por trimestres. Imaginemos que vamos a estudiar la inflación en Venezuela, y eso sí es raro, porque aquí todos los días tenemos inflación, pero bueno, en Venezuela o en Colombia o en tu país allá en Ecuador, del segundo trimestre de este año. Por supuesto, entonces tenemos que buscar la información con relación a los precios de abril, de mayo y de junio. Ajá, ya los tenemos, pero tenemos que tenemos que tener un punto de partida. El punto de partida es marzo, que es el último mes del primer trimestre. A ese le colocamos un 0. Ese punto de partida le fijamos un 0 arbitrario. ¿Pero qué? ¿Es que no hubo inflación en marzo? Claro que probablemente que hubo inflación. Es posible que haya habido inflación en marzo, pero ese es nuestro punto de partida. Entonces, como podemos ver, ese 0 allí es de mucha ayuda para nosotros poder ubicar. Además, que no solamente el 0, sino esas distancias, conocer esas distancias entre dos magnitudes, que sean iguales, eso es bien importante también. Pero me veo en la obligación de decir lo siguiente. No sé si León Darío va a estar un poco en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Creo que es conveniente advertir que en ciencias sociales, a veces, el uso de este nivel, me refiero al nivel de medición de intervalo, no es muy fácil, porque en algunos casos se torna deficiente. Veamos el caso de educación. En el caso de educación se utilizan escalas
para medir características cognitivas y obviamente se ubican en este nivel de intervalo, aunque a veces no satisfaga estrictamente los requerimientos de este nivel. Voy a tratar de explicarme esto con un ejemplo. Puede admitirse que la diferencia, y es lógico, que la diferencia entre 17 de puntaje, un puntaje de 17 y de 20, en un test de rendimiento en estadística, equivale a la diferencia entre los puntajes, los puntajes 11 y 14. En ambos la diferencia es de 3. Y eso es válido, porque de 17 a 20, pues la distancia es 3, de 11 a 14 la distancia es 3. ¿Eso es verdad? Sí, pero eso es válido solamente, en el caso de educación, repito, solamente cuando se controle estrictamente los niveles de dificultad de los ítems y los errores de medición. Y como ustedes muy bien saben, esto por lo general no se hace. Por lo tanto, cuando estamos trabajando, en el caso de educación, con este nivel, hay que hacerlo con cierta cautela, ¿no? Ahora, este nivel de medición de intervalo permite el cálculo de todos los estadísticos comunes, es decir, de la media, la mediana, la moda, la desviación típica, la correlación de Pearson, etc. Ahora, este nivel es más provechoso en la estadística paramétrica que en la no paramétrica. ¿Y por qué? Bueno, pues los métodos que se utilizan en la estadística no paramétrica no facilitan el aprovechamiento de toda la información contenida en los datos de la investigación. Y cuando ustedes trabajen con León, la no paramétrica, se van a dar cuenta de algo, que algunos casos se van a encontrar son rangos, y es lo que está entre esos rangos. Y entonces allí, pues bueno, eso hay que tomarlo en cuenta y hay que tenerlo presente. Ya León Darío, pues, precisará y estará o no de acuerdo conmigo en eso, por eso no vamos a pelear ni hay ninguna dificultad. Para eso son las concepciones y las interpretaciones. En el nivel de medición de razón o proporción, pues este presenta un nivel superior de refinamiento a las mediciones cuantitativas. Tiene mayor refinamiento, mucho más robusto, obviamente, ya que posee todas las características del nivel de medición de intervalo. Y el nivel de medición de intervalo incluye la ordinal y la nominal. Además, tiene un cero claramente definido, es decir, un cero real, no es ficticio, no es arbitrario. Esto hace posible ciertas comparaciones entre los valores que en el nivel de medición pues no permite. Dicho en otras palabras, la proporción de un punto cualesquiera de la escala a otro es independiente de la unidad de medida. Voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo. Si registramos el peso de dos objetos diferentes, tanto en libras como en gramos, vamos a encontrar que la proporción de los dos pesos en libras es exactamente igual al peso obtenido en gramos. ¿Y cómo obtenemos eso? ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, lo vamos a obtener con una medida estadística, una medida de variabilidad que se llama el coeficiente de variación, que viene dado la desviación típica entre la media. Ahora bien, veamos, la desviación típica se expresa, por ejemplo, en el primer caso que estoy colocando, libras, y la media se expresa en libras. Libras y la media en libras, sí, tanto la desviación como la desviación en libras y la media en libras. Libras entre libras da 1 por el valor, pues me da el valor. Es decir, la medida que obtenemos es adimensional y generalmente se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje y se interpreta en función del porcentaje.
Otro ejemplo que pudiéramos colocar a fin de tratar de hacerme entender es que si una persona mide 1,20 metros, se puede afirmar que duplica en estatura a quien mide 0,60 metros. En este tipo de nivel eso es totalmente factible y entendible. Pero esa afirmación que acabo de hacer sería ilógica si decimos que quien tiene un cociente intelectual de 140 duplica en inteligencia a quien tiene un cociente intelectual de 70. En el caso de la estatura, dijimos, el cero no tiene sentido, es decir, es ficticio. ¿Ok? Y en el caso de la escala de razón, el cero es decir, es real. Entonces, en el primer caso tiene sentido decir que el uno tiene el doble de estatura que el otro, pero en el segundo caso no. Este nivel de razón pues permite determinar, utilizar la estadística, por ejemplo, la media geométrica, el coeficiente de variación, como ya lo dije, y es factible de aplicar en estadísticas paramétricas y no paramétricas. Voy a detener este video acá.